Dentro de las estrategias para implementar el ecodiseño, debemos de tomar en cuenta que el ecodiseño va a buscar integrar esa variable ambiental en todo el proceso de diseño de los productos, con el objetivo de reducir su impacto o el impacto negativo en el medio ambiente. Y bueno, como lo hemos estado viniendo recalcando, esa integración debe de abarcar todas las etapas que involucran la vida de un producto desde que se concibe, es decir, desde la etapa de diseño, en donde ya debemos de tomar en cuenta los materiales a utilizar y que estos materiales sean de bajo impacto. También debemos de buscar el reducir la cantidad de material ocupado mediante distintas estrategias, ya lo mencionamos también anteriormente. También debemos de buscar técnicas de producción ambientalmente eficientes, es decir, debemos de seleccionar aquellos procesos de fabricación que minimicen el consumo de energía, recursos naturales y que también utilicen la menos materia prima posible, lo cual pues va a contribuir a la sostenibilidad del proceso. También debemos de tomar en cuenta las técnicas logísticas, que éstas sean ambientalmente eficientes. Entonces, en cuanto al aspecto de logística y transporte de los productos, hay que buscar también reducir la huella ambiental. Bueno, ya propiamente durante la fase de utilización del producto, hay que buscar diseñar que los productos sean duraderos y también que sean fáciles de reparar y o de reciclar. Entonces, en la literatura, en las distintas fuentes, podemos encontrar diferentes manuales para la implementación del ecodiseño que están aplicados a ramas muy específicas de la industria y de los procesos productivos que podemos tomar como base para eventualmente llevarlos a la práctica para una posible implementación. En la práctica muchas empresas han implementado el ecodiseño. Vamos a ver algunos ejemplos de los más representativos. El caso de la empresa IKEA, que es una organización que se dedica principalmente a la fabricación de muebles. Tiene su sede en Suecia, tiene su matriz en Suecia, y la manera en que ha aplicado el ecodiseño esta empresa está basado en algunas estrategias, en algunas acciones que incluyen, por ejemplo, el uso de materiales renovables y reciclables. También se enfocan en la reducción del desperdicio y el consumo de energía. Esto no solamente en sus procesos productivos, sino también en sus tiendas, en sus almacenes, en donde promueven soluciones energéticamente eficientes, buscando reducir en todo momento el desperdicio. También se manejan bajo un enfoque de economía circular. IKEA ha adoptado un enfoque circular buscando tener un impacto positivo en el ambiente y regenerar los recursos que utiliza para la fabricación de sus muebles. También de la mano con esto, IKEA ofrece sus muebles usando materiales renovables. Hablamos, por ejemplo, de muebles para baño, mesas, cómodas, roperos y otros productos, todos hechos con materiales renovables. En su página de internet, IKEA recalca que está comprometida con la sostenibilidad y busca integrar prácticas ecológicas en su diseño y en sus operaciones. Adicionalmente, otras estrategias que se pueden aplicar puede ser el de edificios energéticamente eficientes, un aspecto en el que podemos ver reflejado este aspecto es en el uso de tecnología para reducir el consumo energético. Otra posible aplicación del ecodiseño es en electrodomésticos de bajo consumo, es decir, aparatos diseñados para consumir menos energía. También en el uso de envases biodegradables, es decir, envases que utilicen materiales que se descompongan más fácilmente o incluso hasta de manera natural.
Existen en el mercado varias herramientas digitales, softwares que pueden ayudar a evaluar el impacto ambiental. Incluso hay hasta software gratuito. EIA09 es un software gratuito precisamente y sirve para realizar evaluaciones de impacto ambiental en proyectos de ingeniería. Tiene una interfaz amigable, es lo que destaca su página de internet. Repito, el software se llama EIA09, así lo buscan en internet. Otro software se llama Cima Pro. Este es un software que facilita la evaluación de los impactos ambientales de distintos proyectos o actividades. Es un software que generalmente se utiliza para analizar el ciclo de vida de un producto. Otro software se llama Gavi, así como Gabriela, Gavi. Este también es ampliamente utilizado para el análisis de ciclo de vida y la evaluación de impacto ambiental. Proporciona datos y modelos para evaluar el ciclo de vida de productos y procesos. Otro software es el OpenLCA, es similar a los dos anteriores, al Cima Pro y al Gavi. También es una herramienta de código abierto y sirve para el análisis del ciclo de vida y la evaluación ambiental. Bueno, estos son algunos de los softwares más populares. Claro que es posible encontrar software más especializado de acuerdo a la evaluación, al tipo de producto, al tipo de proceso que se desee evaluar. Pero la característica que comparten todos estos es que esa evaluación se basa en predicciones, se basa en simulaciones. En México existen varios casos en donde se ha aplicado el ecodiseño de manera exitosa. Vamos a revisar 3 ejemplos. La empresa Cemex, la empresa que se dedica a la fabricación de concreto, tiene 2 productos comerciales. Uno lo denomina el ecoconcreto. Este concreto utiliza productos reciclados o subproductos de materiales de desecho de otras industrias como materia prima. Y entre las ventajas que destacan para este producto es que minimiza el impacto ambiental, reduciendo hasta el 25% de la huella de carbono y hasta el 100% de la huella hídrica. Esto de acuerdo a la información en la página de Cemex. Bueno, este producto se utiliza en andadores, en pavimentos, en losas, en traves y en prefabricados. Es básicamente un concreto normal, solamente que fabricado a partir de materiales reciclables. Otro producto de la empresa Cemex es el Yancreto Eco, así lo denominan, Yancreto Eco. Este es un concreto hecho de hule de llantas recicladas. El hacer uso de hule, según la página de Cemex, modifica la falla frágil del concreto, haciéndolo más resistente y capaz de absorber energía antes de romperse. Y se utiliza en calles, banquetas, canchas deportivas, pavimentos de estacionamiento principalmente. Cemex destaca que ambos concretos son opciones ecológicas que buscan equilibrar la calidad y la resistencia con sostenibilidad. Ahora pasemos al caso de Grupo Modelo. Y bueno, ha implementado distintas estrategias enfocadas a la reducción del consumo de agua y de energía, implementando acciones como la inversión en tecnología de alto nivel, que le permite optimizar el uso de agua en todas sus operaciones. También cuenta con plantas de recuperación y de tratamiento de agua que sirve para reutilizar el agua usada y también el agua que es captada de la lluvia o de distintos procesos. También otra estrategia que implementa Grupo Modelo es la descarga responsable. La empresa monitorea y mejora la eficiencia en el uso de agua, tanto al interior de la empresa, dentro de sus procesos, como fuera de sus plantas, fuera de sus fábricas. También tiene alianzas con agricultores. Estas alianzas
se establecen con la finalidad de cuidar el agua y también para brindar apoyo a los agricultores en prácticas sostenibles. Bueno, aunado a lo anterior, también Grupo Modelo trabaja en varios proyectos como el Campeonato de Pesca de Plástico de Corona, así lo denominan, además de contar también con otros programas que impulsan la cultura y la educación ambiental en la sociedad. El calentamiento global lo podemos entender como el aumento de la temperatura promedio de la Tierra. Este calentamiento global tiene varias implicaciones para el medio ambiente y bueno, alrededor de este concepto se han mencionado muchas cosas. Todos coinciden en que es un problema complejo y urgente que requiere de una acción inmediata. Y bueno, aunque también hay que mencionar que la mayoría atribuye el calentamiento global a las actividades humanas debido a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente asociado al dióxido de carbono. Hay que entender que ese calentamiento global también es generado de forma natural y en estas formas naturales incluimos los fenómenos geológicos, también a los animales que contribuyen en gran medida a la generación de gases de efecto invernadero más importantes que el dióxido de carbono. Hablamos por ejemplo del metano, que es generado por los animales, el cual es un gas mucho más potente y que tiene un mayor impacto en la generación de este fenómeno. También otros gases como el óxido nitroso, los gases fluorados como los hidrofluorocarbonos o el hexafluoruro de azufre, que aunque se generan en menor medida que el dióxido de carbono, tienen un potencial mayor en ese incremento del calentamiento global. Bueno, en general, de manera general, el hombre contribuye al calentamiento global debido a las actividades de urbanización, también a la deforestación, la agricultura sobre todo. Estas actividades reducen la capacidad de la Tierra de absorber dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo cual pues genera que se concentren una mayor cantidad de estos gases en la atmósfera y se acelere el ritmo del calentamiento global. Bueno, ¿por qué decimos que el calentamiento global es un mito? Bueno, porque recientes investigaciones cuestionan el hecho de que el calentamiento global sea solamente de origen antropogénico, es decir, que sea solamente causado, o al menos la mayor parte de este fenómeno sea causado por actividades antropogénicas. Como anteriormente mencioné, el calentamiento global también es generado por fenómenos naturales. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar el efecto que el propio Sol tiene sobre la atmósfera de la Tierra y que está bien documentado que cada determinado tiempo, cada 11 años más o menos, se dan las denominadas erupciones solares o manchas solares. Este fenómeno, que se repite más o menos de manera regular cada 11 años, genera un calentamiento adicional en la atmósfera que es totalmente independiente de la actividad antropogénica. Bueno, así como este hecho, también tenemos el efecto de las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas generan grandes cantidades de gases que contribuyen en una mucho mayor medida a lo que, por ejemplo, generan los autos de una ciudad mediana. Con lo que estoy mencionando aquí no quiero decir que el calentamiento global no sea originado por la actividad humana. Sí, la actividad humana está bien evidenciado que contribuye en una medida importante al calentamiento global, pero también hay que decir que existe mucha desinformación y esa desinformación generalmente tiene tintes mercadológicos, información que va encaminada generalmente a la venta de nuevos productos y
Para ejemplo de esto tenemos el caso de los coches eléctricos. Mucha gente piensa que con tener un coche eléctrico está contribuyendo en gran medida al cuidado del ambiente, cuando en realidad es todo lo contrario. En la actualidad, en el momento en el que se está grabando esta presentación, 2024, el tener un coche eléctrico genera una huella ambiental mayor que, por ejemplo, tener un coche de combustión a gasolina. Esto por todas las actividades que se requieren, por ejemplo, para la obtención de las baterías del coche eléctrico. También mencionar que estas baterías en la actualidad tienen una duración muy limitada y que también el mantenimiento de un coche eléctrico es bastante caro, hablando del tema económico. Y bueno, todo eso al final se refleja en una mayor huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Hablando de un parámetro que más adelante hablaremos, que más adelante detallaremos. Bueno, entonces en resumen, recalco con lo que acabo de mencionar, no quiero decir que el calentamiento global no sea un fenómeno al que le restemos importancia y que tampoco el hombre no contribuya en nada a este. Simplemente hay que tomar la suficiente evidencia científica y también las recomendaciones de las organizaciones internacionales y de expertos en la materia para tomar las acciones pertinentes para tratar de disminuir el efecto que las actividades antropogénicas tienen en este fenómeno. Una medida que evalúa el impacto humano en específico sobre el medio ambiente es la huella ecológica. Esta fue desarrollada en la década de los 1990 y se ha convertido en una herramienta que nos ha servido para medir la sostenibilidad en los patrones de consumo y de producción humanos. ¿Qué es lo que hace o que se determina con la huella ecológica? Pues básicamente mide la cantidad de tierra y de agua necesarios para producir los recursos que una persona, una comunidad o una nación consume, y para absorber los residuos que estos producen. Esta huella ecológica, ¿cómo se mide? Se mide en hectáreas globales por persona, y se calcula mediante la suma de las huellas de carbono alimentaria, forestal, de agua dulce y de suelo. En promedio, la huella ecológica mundial es de más o menos de 1.7 hectáreas por persona. Y si tomamos en cuenta que la biocapacidad mundial, es decir, la capacidad de la Tierra para regenerar los recursos y absorber los residuos, es solamente de 1.6 hectáreas globales por persona, esto está significando que actualmente estamos sobrepasando la capacidad de la Tierra para regenerar recursos y absorber los residuos. Y es aquí donde está realmente el problema más importante que la humanidad tiene en la actualidad, y que es precisamente la sobrepoblación, y no tanto la contaminación, porque al final la contaminación es un efecto de la sobrepoblación. Esta sobrepoblación está llevando a la degradación de los ecosistemas y al agotamiento de los recursos naturales. Entonces, por ejemplo, en la actualidad vemos que en muchas zonas ya no hay agua, y la gente dice, pues es que ya no hay agua, ya no las acabamos, y la realidad es que pues no es tanto así. El agua en la tierra sigue existiendo las mismas cantidades, solamente que lo que ha aumentado es la población. Y bueno, ese aumento en la población ha generado que cada vez usemos más recursos, cada vez requiramos de más agua en este caso, y que pues las fuentes de agua que pues normalmente se mantenían en un cierto nivel, con el tiempo se vean agotadas. Bueno, regresando al concepto de la huella ecológica, se utiliza a menudo o generalmente para evaluar el impacto ambiental, y esto aplicado a diferentes estilos de vida, enfocado generalmente a las industrias. ¿Y esto con qué se hace? Pues para precisamente identificar los aspectos e impactos ambientales
Estos pues nos van a permitir detectar oportunidades para reducir el impacto humano sobre el medio ambiente. Es importante mencionar que al reducir nuestra huella ecológica vamos a poder contribuir a la sostenibilidad de los ecosistemas y asegurar un futuro más próspero y saludable, no solamente para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras. Bueno, ¿qué es la huella de carbono? Pasando a la siguiente diapositiva. Pues la huella de carbono, como lo mencionamos anteriormente, forma parte de la huella ecológica, y esta huella de carbono pues es una medida del impacto de las actividades humanas sobre el clima, y específicamente en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Y la huella de carbono, como su nombre lo indica, va a medir la cantidad de dióxido de carbono y también de otros gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera como resultado de actividades humanas, tales como la industria, la producción de energía, el transporte, la deforestación y, aquí un dato importante, las actividades humanas que mayormente contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero son la agricultura y la pesca. Hay que tenerlo bien en cuenta, no es ni la industria ni el transporte, es la agricultura y la pesca. Bueno, la huella de carbono se mide en toneladas métricas de CO2 y se calculan sumando las emisiones de todos los gases de efecto invernadero que se emiten durante un periodo de tiempo determinado. Ya mencionamos que los gases de efecto invernadero más comunes pues son el CO2, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y gases fluoroados. Bueno, esta huella de carbono se puede calcular a nivel mundial, también a nivel de empresas, a nivel individual o a nivel de países, y se utiliza a menudo para evaluar el impacto ambiental de las diferentes actividades y productos. Y esto pues sirve para identificar oportunidades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen diferentes metodologías y estándares para calcular la huella de carbono, por lo que es importante utilizar métodos pues que realmente midan de forma verdadera esas emisiones, porque hay que decir que, como toda actividad humana, aquí en este tipo de mediciones la corrupción no puede quedar fuera, ya que muchas empresas y también hay que decirlo muchas naciones manipulan sus mediciones de huella de carbono, utilizando para ello instrumentos como los bonos de carbono. Estos bonos de carbono pues básicamente son unos instrumentos financieros que se utilizan por los países o por las empresas para pagar por emitir una tonelada métrica de dióxido de carbono u otra unidad, otra cantidad de gases de efecto invernadero equivalente. Entonces, en principio estos bonos de carbono se emplearon, o la idea era de que se utilizaran como una herramienta para incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero pues ha resultado contraproducente porque ahora pues las empresas, para que se entienda de manera simple, pues pagan por generar esos gases de efecto invernadero. Bueno, y en la diapositiva vemos un mapa donde podemos revisar que los países con tonalidades rojo oscura son los que tienen una mayor emisión de CO2 por persona. México está a media tabla y los países que se ven en verde son los que menos emisiones tienen. Y estos los encontramos principalmente en África, en Sudamérica, en una parte de Asia también y en Centroamérica también. Bueno, estos datos son del 2019. Y bueno, básicamente existen muchas herramientas para identificar los aspectos y los impactos ambientales y su evaluación. En este curso nosotros revisamos dos.
Uno de ellos es la matriz de análisis de aspectos ambientales, que es la que se les está solicitando en la actividad 9. Y bueno, básicamente esta matriz engloba las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto, empezando por la etapa de la extracción de materias primas. Y la construcción de esta matriz va primero por definir en cada una de esas etapas los diferentes aspectos ambientales. Por ejemplo, en la etapa de extracción de materias primas, y para el producto que estemos analizando, ese producto está hecho de algún metal, entonces la extracción de ese metal proviene de la minería. Esa minería, la actividad minera, sería un aspecto ambiental. La minería, como bien sabemos, tiene un impacto ambiental negativo. Entonces aquí construiremos esta tercera columna con el signo menos, indicando que es un impacto perjudicial, y los indicadores de evaluación se completan de acuerdo a los diferentes criterios que vemos aquí en la tabla verde, en la tabla de la derecha, tomando en cuenta los distintos valores para cada uno de esos criterios. Ahora bien, todos estos criterios, la evaluación que se haga sobre ellos no se determina en base solamente a la experiencia, sino que cada uno de los aspectos e impactos ambientales se debe de investigar a fondo para determinar de mejor manera esa calificación, ese valor que vayamos a colocar para cada aspecto e impacto ambiental. Entonces al final vamos a tener una tabla que va a contener las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto, y que también por cada etapa, por cada fase del ciclo de vida de un producto, vamos a tener 2, 3, 4 o más aspectos ambientales relacionados con el producto que estemos analizando. Bueno, al final, si por cada aspecto ambiental que hayamos evaluado en su suma da un valor mayor a 25, de acuerdo a estas escalas de la tabla verde, vamos a decir que el impacto que se está analizando es significativo, y esto nos permitirá identificar aquellas fases del ciclo de vida del producto en donde debemos de enfocar las mejoras en el diseño. La otra matriz que desarrollamos en este curso es la matriz MET. Esta matriz, al igual que la matriz de análisis de aspectos ambientales, va a permitir identificar en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto los materiales, la energía y la generación de desechos tóxicos. De ahí el acrónimo MET: M de materiales, E de energía y T de desechos tóxicos. Y bueno, nos va a servir para determinar los diferentes impactos ambientales en estas categorías, y también en relación a cada uno o a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. Bueno, y aquí en la diapositiva vemos un ejemplo. Se parece bastante a la matriz anterior, como ya mencioné, solamente que aquí también, de acuerdo a una investigación exhaustiva, se le asigna una ponderación a cada uno de los aspectos ambientales identificados en cada una de las etapas. Por ejemplo, aquí en la etapa de extracción de materias primas se están identificando dos aspectos ambientales: la extracción de petróleo y la extracción de agua. De acuerdo a una investigación profunda, se ha determinado para este ejemplo que el petróleo, la extracción de petróleo, tiene una ponderación del 75%, y la extracción de agua tiene una ponderación del 25%. Y bueno, también en base a la investigación realizada en distintas fuentes, se le asigna una escala del 1 al 5, en donde el 1 representa un impacto menor y el 5 representa el mayor impacto.
Entonces la columna de calificación se obtiene de la multiplicación del porcentaje de ponderación por la escala. Y lo mismo sucede para el aspecto de energía y para el aspecto de emisiones tóxicas. Al final se obtiene un total por aspecto, es decir, aquí este 8.5 que vemos será la suma del 3 más el 4 más este 1.5. Y bueno, el total de esta etapa del ciclo de vida, en este caso de la extracción de materias primas, será de 11.55. Allí en los materiales que tienen disponibles tienen esta plantilla ya con las operaciones que se tienen que realizar. Lo único que ustedes tienen que determinar es entonces, para cada una de las etapas del ciclo de vida, distintos aspectos ambientales, establecer una ponderación y una calificación en una escala del 1 al 5, pero esa ponderación y esa escala basada en investigación. Y finalmente, esto les permitirá determinar qué etapa del ciclo de vida y también qué aspecto ambiental es al que se le debe de poner mayor atención durante la etapa de diseño.